Amados amigos, gracias por estar con nosotros de nuevo en Iglesia Virtual Internacional. Estamos con la Escuela del Reino. Esta tarde, este día, estamos compartiendo ya la otra lección número 3 de lo que es redescubriendo el reino o descubriendo el reino. Y lo estamos grabando porque sabemos que es un tema tan eh, importante y como es tan importante, ha sido tan descuidado. Muy bien. Y estamos grabando a la vez que en Zoom, a la vez que estamos en llamada WhatsApp para conveniencia de aquellas personas que a veces se les dificulta el, el tener este Zoom. Si usted quiere unirse con nosotros, cada martes tenemos esta clase y con mucho gusto vamos a incluirlo porque es una clase también de lo que le llamamos interacción. Y ya antes de comenzar a grabar, estábamos compartiendo con dos de nuestros amigos amigos que tienen preguntas. Y una de las preguntas es, si soy hijo o hija de un rey, ¿por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? ¿Dónde está esa herencia? ¿Dónde está ese rey? ¿Por qué es que la veo a palitos y a veces no tengo ni para comer si soy hija de un rey? También otra pregunta que salió es, además de trabajar, de esforzarme en trabajar y estudiar, ¿qué debo hacer qué necesito hacer para obtener o manifestar o ganarme esa herencia? Pero son preguntas que la verdad llegan a ser muy prácticas desde el punto de vista que nos ayudan a comenzar a comprenderlo desde un punto de vista práctico y voy a decir esta palabra humano. También, otra compañera de nosotros menciona que los peces, las aves, no trabajan, como lo está demostrando en la parábola en Mateo capítulo 6. Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que los gentiles buscan o serán dadas por añadidura. En la semana pasada estudiamos que la palabra justificación, de donde viene buscar primero el reino de Dios y su justicia, es estar sin culpa. Justificación significa estar sin culpa porque has cumplido con estar en el reino o el territorio o delante de alguien. Por ejemplo, un niño es justificado ante sus padres cuando nace. El niño no tiene que hacer nada. Es necesario que agarremos esta definición de la palabra justificación, porque muchas de las veces estamos batallando una y otra vez, Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, pero ¿por qué a mí? También quiero recordarnos de que dice buscar primero el reino de Dios. Es decir, hay que ponerle prioridad y la palabra buscar es como indagar. Es como cuando sabes que hay un tesoro en tu casa o en la parte de atrás de tu casa y comienzas a excavar, comienzas a buscar ese tesoro. Eso es esa palabra buscar, no es solo así de casualmente. Leímos también aprendimos también que el reino es la prioridad de Jesús, que él lo predicó en Lucas 9, donde le dijo a un discípulo, ¿sabes qué? Déjalo todo, sígueme. Ahora, el punto número 4, recuerden tomar notas, por favor. Perdón, antes de esto, respecto a buscar, es necesario que cada persona, cada creyente sea intencional en tomarse el tiempo, hacerse el tiempo para estudiar, para indagar, para hacer preguntas, para leer. Les hemos enviado el capítulo 1 de lo que estamos hablando el día de hoy. Y déjeme preguntarle a usted, déjeme hacerle esta pregunta a usted. Cuando iba a la escuela, si vamos a poner segundo año de primaria, ¿se recuerda que daban libros para que nosotros los leyéramos? Y hacían un examen, ya sea, y cuando yo estudié, hacían examen al medio año y un examen al final del año. Y aquí voy a necesitar que ustedes abran su micrófono e interactúen.
¿Alguno de ustedes tuvo ese tipo de exámenes cuando iba a la escuela? Sí, señor, claro. ¿Cuántos exámenes tenías al año? Cuando menos. A nosotros nos hacían exámenes cada periodo, o sea, cada 3 meses, más o menos, al terminar cada periodo de esto, nos hacían las evaluaciones para saber si aprobábamos ese periodo o nos tocaba que volver a retomar esos logros o objetivos que hemos logrado pasar, Gracias, para pasar al otro periodo. gracias. Y eso, es el mismo punto que estamos haciendo en eso de la escuela, es el mismo punto que aplica aquí en el tema de lo que es el reino de Dios. Lamentablemente, crecimos con la ideología de ir a la iglesia, cantar coritos, saltar y luego regresamos a la casa igual. Pero cuando vienen las pruebas o los tests, ¿se recuerdan? Y no hay para comer y el marido deja a las mujeres o las mujeres dejan a los maridos, nos ponemos pero aquí, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Yo pensé que mi marido me amaba y comenzamos a cuestionar y no que Dios existe. Entonces la pregunta que pongo ahora en la mesa es, ¿será que no hemos estado estudiando como se debe el tema de lo que es el reino de Dios y por eso reprobamos en las pruebas? Es una posibilidad, porque la mayoría de creyentes no nos gusta leer. La mayoría de creyentes, a la mayoría de hispanos, no les gusta leer libros. Es algo que tenemos que sobreponernos, porque si no nos tomamos el tiempo para estudiar, vamos a seguir reprobando la materia una y otra vez. Así que les suplicamos que por favor se tomen el tiempo, sean intencionales para poner un tiempo para estudiar los temas, especialmente lo que es el reino de Dios. Entonces, entramos al punto número. Adelante. Digamos, ese libro, por decir, hay veces, es que en el caso mío me gustaría saber si hay audiolibro, porque uno va, en el caso mío voy haciendo una obra de arte y voy escuchando, voy concentrándome, porque hay veces pues me toca parar el trabajo para ponerme a leer, por decir así, me tocó ayer. Pero bueno, entonces si de pronto ese está en audiolibro, se me facilitaría más Ay, bueno, para pues otros capítulos. es un gran, sería una muy buena opción que alguien tal vez nos ayudara a grabarlo y lo podemos en audio, lo podemos poner por capítulo y se envían por capítulo. Vamos a estar orando y vamos a trabajar en eso. Una vez lo tengamos, se los hacemos llegar por capítulo para que no se les haga muy pesado. ¿Qué les parece? Excelente, para mí sería fabuloso ahorita por lo que estoy trabajando hartísimo para ir a la COP 16, entonces estoy preparándome y me gustaría más que todo escucharlo, ¿no? Mira, so tell Voy me, una, haciendo, tejiendo y voy escuchando y voy concentrándome ahí y bueno, me serviría muchísimo. bueno, vamos a orar y a pensar en eso. Una pregunta para Delmi y para ti. ¿Creen ustedes que la grabación Delmi de algo como eso en audio, leer los capítulos en audio, debería tener un fondo musical o no? Pues si tienen buena tecnología, de pronto sí, pastor, pero si no hay, digamos, Sí, eso mismo que estás diciendo tú, María Eugenia. Si hay buena tecnología y la persona que lo está leyendo o narrando sabe lo que está haciendo, se escucha muy bien y no es necesaria ni una música de fondo. Pero a veces, bueno, al menos a mí, porque eso no es para todos, a mí me molesta mucho la música. Yo quiero concentrarme en lo que estoy escuchando. Vamos a hacer entonces un par de pruebas y se las enviamos a ustedes para que ustedes nos den su opinión. Y tal vez si alguien quiere una copia de un ejemplo, nos hace saber, se lo hacemos llegar para que así pongamos este proyecto en marcha. ¿De acuerdo? Así que vamos a seguir avanzando. Muy bien.
Entonces entramos al punto número 4. El reino es el tema que Jesús enseñó en su mayoría mientras estuvo en la tierra. Veamos Mateo 4:17. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Hechos 1, versículo 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Hechos 1:3. Ahora voy a exponer un poco de lo que es este tema y como está aquí en Zoom, aquí voy a leer. Desde el primer día de su ministerio hasta su último día en la tierra, Jesús solo tenía el tema que enseñar a la humanidad y era acerca de su reino. Observen esto. El mensaje de él no se trataba de que fuéramos al cielo. Su mensaje fue de la venida de su reino a la tierra. Jesús sanó a la gente y la liberó, pero la sanidad no fue su mensaje. Estaba lleno de gracia, pero la gracia no era su único mensaje. Día tras día, su mensaje se centró en el reino de los cielos y el reino de Dios. Y entonces hay una razón por la cual Jesús predicó sobre el reino más que cualquier tema. No estaba tratando de salvar a todos los que conocía, sino que él estaba totalmente enfocado en su misión y el propósito por el cual su Padre lo envió a la tierra. El propósito por el cual Dios Padre lo envió a la tierra. Y esto me trae a responder parte de la pregunta de que los peces y las aves no se afanan. Esa es la palabra clave. Jesús dijo, no os afanéis por el mañana. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Mirad a las aves y a las flores. Ellos no trabajan, no se afanan. La palabra clave es afanarse. No significa que no hagan algo. Sí hacen algo. Pero observen esto. Los peces, lo único que tienen que hacer y lo que hacen es abrir su boca para que el agua entre a través de su boca y ahí reciben la provisión. Las aves vuelan, ¿sí? Y salen a buscar ¿qué? Provisión. Pero están volando, están haciendo para lo que fueron diseñados y es donde encuentran provisión. Se mueven, surcan los aires. Sí. Y eso es para lo que fueron creados. Exacto. Y no sé si han observado, pero allá en El Salvador yo vi cuando a mí me gusta ver la naturaleza, que había una serie de pájaros que se separaban en las ramas de los árboles y de repente salían a volar. Y yo miraba que volaban en semicírculos y luego regresaban. Entonces observé que ya traían algo en la boca y sucedía que ellos habían insectos que estaban bajando o cayendo y ellos llegaban y los agarraban en el aire y así comían o tenían la comida, perdón. Entonces, En su pico. en su pico, sí, gracias, amor. Entonces, no es de que no trabajemos. Tenemos que descubrir, eso me fascina, el propósito por el cual nuestro Padre nos envió a la tierra. Aleluya. Para que entonces, y al ratito vamos a compartir un poco más, para que entonces haya provisión para lo que necesitamos. Porque la pregunta es, ¿qué más tengo que hacer para ganarme la herencia? Pero la razón por la cual preguntamos esto es porque no hemos entendido que es por gracia que recibimos la herencia
Y ahora por gracia y por fe comenzamos a declarar que recibimos esa herencia. Y le Pero pedimos, también, adelante. entonces tengo que descubrir primero cuál es la razón por la que existo y por la que Exacto, estoy acá, número uno. exacto. Sí, Y luego tengo que descubrir mi llamado y ver si estoy trabajando en ello, porque ahí está mi provisión. sí. Lo siguiente es que lleva tiempo. Y ese tiempo es el que nos desesperamos muchas veces. Por eso Jesús dijo, hey, no se preocupen, no se afanen por el mañana, muchanes. Porque yo le pregunto a María Eugenia, porque sé que a ella le gustan las plantas, o incluso a Delmi le gustan mucho las plantas. Cuando tú plantas una semilla, ¿sabe de inmediato lo que tiene la hojita esa para que sea una planta ya mayor? Digan sí. No, pastor, se demora bastante tiempo. Es un proceso siempre larguito, dependiendo. Hay unas que son más rápidas y otras como más despacio. Entonces escribamos por favor en nuestro documento, estoy en el proceso de manifestar la herencia de mi padre. Se corta, está mala la conexión. Ok, lo voy a repetir. Escriba por favor, estoy en el proceso de manifestar la herencia de mi Padre Celestial. Es decir, Muy bien. cuando tú estés tentado o tentada, porque no se ve comida o no se ve pues, que vayas a tener para la renta, etcétera, o lo que respira profundo. Dale, Señor, te doy gracias porque tengo donde dormir, tengo agua para tomar, gracias. Encuentra algo por qué darle gracias y después haces una declaración como esta. Gracias porque estoy en el proceso de manifestar la herencia de mi Padre Celestial y recibo No sé paz. si podría agregar algo ahí a lo que había dicho la pastora Delmi, de lo que las aves no trabajan ni nada, pero sí tienen como una misión, Exacto. y en esa misión, el trabajo que hacen ellas es polinizar, porque ellas llevan, digamos, yo veía que los pajaritos llevan su comida o llevan las semillas o los frutos en la boca, y al llegar a soltarlas o algo así, las aves ayudan a polinizar, o sea, los frutos sí, cargan semillas y polinizan. Si hacen un trabajo, creo que tienen esa misión. Al igual que las abejitas. Yo quiero leer algo, Han. Adelante, Jani, por favor. Dice que yo tengo que hacer una asignación del rey o del reino para recibir la provisión. Y eso es lo que está diciendo María Eugenia, lo que está confirmando. Pareciera que ellos no hacen nada, que solo vuelan. No, ellos tienen una razón por lo que existen, al igual que el ser humano, y cada animal e insecto que existe en este planeta tiene una razón. Pero también dice que pasan dos cosas, o sea, o dos cosas comienzan a suceder, dice, cuando comienzo yo a fluir en la asignación del reino, que mis dones comienzan a manifestarse y entonces viene la provisión. Ujú. O sea que vamos por partes, ¿verdad? Es un proceso. Sí, A mí me parece que María Eugenia, que la conocemos en sus proyectos que ella ha estado, muchas veces lo que ha sucedido es que nos concentramos más en un lado, y por eso la importancia del giroscopio, ya, que muy nos bien. mantiene enfocados en todas las áreas que tenemos que poner atención. A mí me parece que María Eugenia, ella ya tiene cierta idea, ya cuando lo comience a mirar se va a dar cuenta que ella tiene y se han manifestado también varios de sus ¿cómo se dice? De sus dones, ¿no? Sí, sí. Gracias, gracias. Entonces,
Sí, muy bien. Aquí está entonces la declaración que podemos hacer. La compuse un poco. Yo estoy en el proceso de manifestar la herencia de mi Padre Celestial y actúo en mi misión y mi propósito de vida. Qué espectacular. Sí, sí, y cuando lo vemos, cuando comenzamos a verlo, nos trae paz. Porque si observamos, la mayoría de nosotros nos metemos en problemas porque no tenemos paciencia para esperar. ¿Cuántos de nosotros, como hispanos, nos hemos casado por conveniencia propia? Muchos de nosotros. Nuestra primera pareja usualmente es, lamentablemente así es, o es lo que he visto, mejor dicho, no que así sea. He visto de que muchos de nosotros nos casamos porque pensamos que el hombre dice, es que la mujer me va a cocinar, me va a planchar y entonces me va a atender. Y la mujer dice, es que me voy a casar y el hombre me va a proveer y el hombre me va a tratar bien y me va a demostrar su amor. Nos casamos, uno con la expectativa de esto y el otro con la expectativa de lo otro y no llegamos a ser felices. ¿Por qué? Porque nos casamos con la mentalidad equivocada. Entonces ya la falta de paciencia nos llevó al afán. E incluso en la cultura latina he visto que a las señoritas de 25 años que no están casadas o de 20 años, vos no te has casado, ya te dejó el tren. Y comienzan ay, ¿qué fue? ¿Qué hice? Ah, bueno, no sé qué hice acá. Entonces dice, yo estoy en el proceso de manifestar. Bien, número 5, número 5. El reino es por lo cual Dios creó la tierra y puso al hombre en ella. Número 5. El reino es por lo cual Dios creó la tierra y puso al hombre en la tierra. Veamos Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Luego Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y luego Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, Señor, en un momento voy a elaborar, ¿ok? Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, en el punto 5 es, Dios es rey. Ahora, escuchen esto, por favor. Es la gloria y la naturaleza de los reyes expander su reino en nuevos territorios. Dios decidió expandir su reino a un nuevo territorio llamado planeta Tierra. Y esta es la razón por la que lo creó, por la que creó la Tierra. Para que el hombre y la mujer o la humanidad cuidaran de la tierra, ejercieran autoridad y dominio sobre ello.
Después de este punto que voy a dar, vamos a abrir el micrófono. Punto número 6. Aquí va a responder otra pregunta que tenemos muy común en si soy cristiano o soy creyente, ¿qué onda? Si soy hija de Dios, ¿por qué pasa? Número 6. Nuestro propósito es estar conectado al reino de Dios. Nuestro propósito es estar conectado al reino de Dios. Génesis 1:26, lo hemos dicho varias veces, pero lo vamos a repetir. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen y semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí está tu misión. Aquí está mi misión. Luego Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Elaboro un poquito y vamos a escuchar sus comentarios. Observen esto. Dios creó esta tierra para establecer su reino, ¿sí? Él quería que alguien gestionara o cuidara esta empresa y la tierra. Por eso nos creó a nosotros. Fuimos creados para la tierra, para el reino y para la gloria de Dios. Si no hay reino de Dios, entonces no hay razón para que estemos acá. Jesús y su reino son el centro del universo y fuimos creados para cuidar la tierra. Eso es necesario que lo tengamos muy en cuenta. La gran responsabilidad que Dios nos ha dado. Y si miramos a nuestros alrededores, podemos ver que hemos hecho un trabajo muy malo como humanidad respecto al trabajo que Dios nos dio. ¿Cómo ven este punto? Adelante, Delmi, ¿tienes algún comentario? Mm. Tengo mucho, pero creo que me adelantaría mucho. Quiero saber, María Eugenia y Yomaira, qué es lo que están absorbiendo o qué es lo que está claro o dudoso. Muy bien. Adelante, María Eugenia. Pues está claro, pastor, para mí está claro lo que ha explicado hasta el momento. Muy bien. Adelante, Yomaira. Bueno, sí, pastor, la verdad que hay cositas que me he quedado así como que, vea, yo no había entendido esto, pero sí me está quedando muchas cosas claras y hay algo que siempre usted lo enfatiza en Mateo 6, donde dice que venga a nosotros tu reino. Yo eso no lo había entendido, pero entonces ahora me está quedando más claro, pastor. Cuando nosotros decidimos, yo creo que como una decisión, ¿cierto? Que el reino de Dios venga a nosotros. Gracias. Pastor. Sí, es una decisión. Gracias. Es una decisión. Cuando yo oro, venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida. Y de hecho eso es lo que aprendí a orar, aún por aquella gente que quizás solo la veo en un momento y no la voy a ver más. Oro que se haga la voluntad de Él, que venga su reino y se haga la voluntad de Él en esa persona como es en el cielo. ¿Pero qué estoy orando con eso? Yo he tenido que Yomaira, tu micrófono. Perdón, Yomaira. Los micrófonos encendidos, ¿verdad? El de Yomaira, perdón. Adelante, Delvin. Entendí que cuando estoy diciendo, venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida como es en el cielo, ¿verdad? Así también sea en mi vida. Yo estoy pidiendo, el reino de Dios es su gobierno. Yo estoy declarando que yo quiero que Él gobierne, que todo sea de acuerdo a como Él lo ha diseñado para mi vida en esta tierra. Entonces tengo que entender también qué es eso. Si solamente oro por orar y en realidad que el Padre Nuestro es intenso, allí está mucha clave en esa oración y comienza con esta precisamente.
porque es clave el reino de Dios. Gracias, amor. Entonces es una decisión que el reino de Dios venga. Y ahora ya descubrimos que el reino es un territorio que le pertenece a un rey y este rey tiene principios y directrices que debemos someternos, debemos conocer y someternos para que entonces venga el punto número 7. Punto número Es 7. el reino que gobierna, ¿verdad? El reino que gobierna, sí. El reino que gobierna. Voy a repetir la secuencia. Cuando nosotros decimos, venga a nos tu reino, es decir, que su reino de Dios venga a mi vida. Yo ya acepté a Cristo Jesús. Entonces, por fe, el reino de Dios ya se cumplió, está en mi vida. Ahora tiene que manifestarse. ¿Cómo se va a manifestar? A través del conocimiento y la declaración de nuestros labios. Pero tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo. Porque observen esto. Cuando yo digo que yo pertenezco a un rey, bueno, el rey tiene un gobierno. El gobierno tiene unos principios y directrices, leyes y fundamentos que tengo que conocer y tengo que obedecer y tengo que activar. Ahí está María Eugenia. ¿Cómo activamos entonces la herencia de nuestro Señor Jesucristo? Es a través de nuestros labios, cuando en lugar de Armando quejarse porque pues su esposa no le hizo cena, o poner entre comillas, en lugar de quejarse es que mi mujer no me atiende, ahí estoy hablando unos principios que no son del reino de Dios, porque ya estoy hablando mal de mi cónyuge. ¿Sí ven? ¿Puedo agregar? Adelante, amor. Para mí fue muy importante entender esto porque comencé a orar de acuerdo a lo que estaba aprendiendo, a que el reino de Dios, el gobierno de Dios se manifieste en mi vecindad, se manifieste en mi familia, se manifieste en mi ciudad. Pero siempre mi pregunta era, ¿cómo es eso? ¿Cómo se manifiesta el gobierno de Dios? ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? Pero todavía fui mucho más cerca. ¿Cómo se manifiesta el gobierno de Dios en mi vida? ¿Cómo se ve el gobierno de Dios en Delmi? ¿Cómo es eso? Decía yo, explíquenme. Entonces comencé a buscar y a buscar y resulta que Delmi tiene negocio, ¿verdad? Y entonces yo soy una persona que promuevo y amo el reino de Dios y quiero que el reino de Dios se manifieste en mí. Entonces, en mi negocio, si yo vendo una libra de papas, por decir así, si ese es mi negocio, vender comida, entonces yo voy a asegurarme que el gobierno de Dios se manifieste en mi negocio. Cuando yo diga que esa libra de papa es una libra, va a ser una libra. Yo no le voy a quitar un poquito. ¿Sí? Se tiene que manifestar en mí. Y cuando yo hablo, cuando yo llego y estoy con las personas, porque dice que el reino de Dios es, recítalo, mi amor, es paz, Justicia y gozo. justicia y gozo. ¿Cómo se manifiesta la paz, la justicia y el gozo de Dios en mí? ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios en mí? En que, o sea, yo dije, ¿cómo es entonces? Porque tiene que ser manifestado en mí primero, si no, ¿cómo lo llevo yo? ¿Cómo yo voy a querer que algo sea en mi familia si primero no es en mí? ¿Y cómo lo quiero llevar a mi vecindad y a una ciudad si primero no se manifiesta en mí? Yo soy una embajadora del reino de Dios. Entonces se tiene que manifestar en mí. No solamente en mis palabras, que ya no hablo igual, yo no lastimo a la gente, yo le traigo paz, no le quiero traer chisme, no le quiero traer, no quiero lastimarle. Yo quiero que el reino de Dios se manifieste hasta en la forma en como yo hable a la gente. Estar tan llena de la paz de Dios que yo traigo paz a las personas. Qué lindo. Por ahí comenzamos. Qué lindo, qué lindo. Así es como entonces se comienza a manifestar. Quiero decir algo, perdón. Sí, adelante, Yomaira. Estoy entendiendo aún más la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas. Eso me quedó bastante claro ahí, pastora. Qué lindo, gracias. Y vean qué precioso es, qué práctico llega a ser cuando lo entendemos.
Porque ¿cuántos de nosotros vamos a trabajar? No, perdonen, voy a poner yo de ejemplo. Vean esto. Yo puedo ir a trabajar a limpiar baños, inodoros, ¿verdad? Y está todo sucio, todo asqueroso, y me van a pagar 5,000 pesos por hora, y yo voy así bien enojado y ni saludo a la señora que me ha empleado o a las personas que me han empleado y simplemente llego, hago mi trabajo y dejo todo salpicado. Y simplemente recojo el dinero y me voy y ni digo gracias, sino me retiro. Y llega la persona y ve el baño todo sucio. Allí representé mal el reino de Dios. Allí no se ha manifestado el reino de Dios que yo digo que represento, porque hice un trabajo muy malo y no Actuaste injustamente también. actué injustamente. Gracias, amor. No importa si... Porque te pagaron por un trabajo y diste algo que no valía lo que te pagaron. Y véanlo, pongámoslo en un segundo, María Eugenia. Pongámoslo desde el punto de vista práctico, más práctico todavía. Mire, varón o mujer que nos escucha. Quizá usted vende arepas en la esquina o topollillos o helados en una bolsa plástica y le pagan 50 pesos por la tortilla o por la arepa. ¿Sabe qué? Esa arepa que usted hágalo lo mejor que puede. Con una buena actitud. Ponga música cuando está cocinando si quiere. Dele gracias a Dios por la venta por fe, por los resultados, mejor dicho. El agua que vaya a usar para su jugo o lo que vaya a usted a vender, asegúrese que por lo menos la filtró de alguna manera. Así es como entonces el reino de Dios se comienza a manifestar en nuestras vidas, María Eugenia. Y para nosotros Y también en cuanto a los que trabajamos con comida, esto no aplica a aquel que no lo sabe. El que es ignorante no le puede aplicar, pero a mí sí. Porque yo he estudiado nutrición y sé de comida saludable, pero para mí yo cocino bien y busco lo mejor, pero para vender lo más barato y porque pues es para otra gente. Ahí estoy siendo injusta. Ahí no se está manifestando el reino de Dios en mí, en lo que hago. Entiendo. Muy bien. Entonces, ibas a decir algo, María Eugenia, te interrumpí, perdón. Adelante, María Eugenia. No, señor, ya estaba bien claro. La pastora dio ahí Bien. buenos ejemplos. Entonces, ahora, una vez entendemos que nuestro propósito está conectado al reino de Dios, ahora el punto número 7 es, nuestra provisión la encontramos conectada, la encontramos en estar conectadas al reino de Dios o conectados. Voy a repetirlo. Punto número 7. Mi provisión la encuentro en estar conectado al reino de Dios. Y está entrelazada en mi llamado. Y está entrelazada en mi llamado. Gracias, amor. Génesis 2:8. Dice, Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Sabían ustedes que hay no voy a decir el nombre del país, pero hay un país donde mucha gente dice que trabajar es una maldición? Bien, ahí lo vamos a dejar, pero no es lo que la Biblia dice. Acá Dios le dio un propósito definido al hombre. Y mandó Jehová y dijo y mandó Jehová Dios al hombre, le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, escuchen esto, por favor. El dinero y la provisión son una recompensa para cumplir nuestro propósito del reino. El dinero y la provisión son una recompensa para cumplir nuestro propósito del reino. Y el dinero es una recompensa para maximizar y usar los talentos que Dios te ha dado.
En otras palabras, el dinero es una herramienta. No es por lo que debemos vivir. Mucha gente se desvive por obtener dinero y pierde muchas cosas. Tus talentos, escriban ahí por favor, mis talentos es una solución para el problema o la necesidad de alguien. Voy a repetir. Son una, Mis talentos son una solución para el problema o la necesidad de alguien. pero también muchas personas quieren llegar a tener dinero para ya no hacer nada. ¿Cómo entonces va Dios a darme esa provisión? Si la idea es de que Él me va a dar esa provisión financiera para que yo continúe obrando, caminando en el llamado, en su reino. Claro. Porque esto es bien para otros, no solo para mí. Lo que pasa es que nos han timado. Creemos que hacer nada, con mucho dinero, la gente rica no hace nada, porque ni siquiera conocemos el estilo de vida de la gente que adinerada. La gente adinerada tiene que, muchas de las veces son los que más preocupados están por el dinero, porque tienen que hacerlo multiplicar, tienen que ponerlo a trabajar. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que repetimos en la cultura, muchachos. Mi jefe multimillonario con el que yo trabajaba era el que se levantaba primero. A las 4:30 de la mañana ya estaba levantado y era el que llegaba primero a las oficinas a abrir, porque él tenía responsabilidad. Sí. Mucha responsabilidad. Sí. Entonces el dinero es una solución para el problema de alguien o necesidad de alguien más y también es una recompensa para solucionar los problemas. Donde hemos estado mal es que le hemos puesto más énfasis a hacer dinero que a lo que es los problemas que vamos a solucionar. Mire, vean esto. Fuimos creados con el propósito del reino de Dios. Cuando nos comprometemos a cumplir con la asignación del reino que Dios nos dio, Dios hace la promesa eterna de proveer, proteger y cuidarme. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí. A mí siempre me ha gustado, cuando yo lo entendí, me gustó mucho. Nosotros como hispanos somos el resultado de un rey que quiso expandir su reino y mandó a un hombre con tropas, ¿cómo se dice? Barcos, pero no los mandó sin nada, los mandó con provisión, oro y muchas cosas para que fueran e investigaran y fueron y conquistaron tantos lugares y existimos nosotros. Y así mismo hizo Dios. Él ha querido que su reino sea expandido, no solo que lo que se da en el cielo se dé y no solamente aquí en la tierra. Mucho, porque nosotros pensamos que somos los únicos, pero nosotros somos aquí los únicos, ¿ok? Nosotros tenemos derecho de vivir, actuar, porque Él nos ha dado ese derecho y esa autoridad. Entonces, tenemos una responsabilidad, pero no lo hemos entendido. Muchos de nosotros estamos nada más queriendo que como las cosas se ponen mal, pues mejor ya venga Cristo y nos lleve y piensan que para el cielo, pero pues no fuimos creados para el cielo, fuimos creados para esta tierra, para hacer el trabajo ¿cómo se le llama, amor, en inglés? ¿Cómo se le dice? Representantes, pues, de un rey aquí. Embajadores. Tenemos un trabajo que hacer y se tiene que cumplir antes que Cristo venga, porque Él viene a recoger eso como un rey, a ver qué fue lo que hicimos. Aleluya. ¿Y qué es lo que he hecho hasta ahorita yo? ¿Qué es lo que he hecho si apenas lo acabo de entender esto? Escribe por favor en tus notas, mi Dios, mi rey, es el más benevolente de todo el universo. Mi Señor Jesús es el rey más benevolente de todo el universo. Y aquí voy a hacer un par de comentarios y luego abrimos el micrófono. Escuche por favor esto, lo que está escrito en este libro. Si alguien pasa hambre en este planeta es porque ignora el reino de Dios y su asignación. ¡Ay, híjole!
Si alguien pasa hambre en este planeta es porque ignora el reino de Dios y su asignación, porque Dios hará todo lo posible para proteger y cuidar a un ciudadano del reino. Las personas que viven fuera del reino o que no están cumpliendo con la asignación del reino están solas. Y entonces es cuando trabajan para proveerse por sí mismas. Yo conozco gente que trabaja hasta 12 y 18 horas al día solo para pagar deudas. Solo para pagar deudas. Y todavía quiere un carro más grande. ¿Quién es su Dios cuando esta señora vive hasta 18 años, 18 horas, perdón, del día, encerrada en un trabajo solo para pagar sus deudas? Quiere decir entonces que el pescado está frito si se sale del agua, ¿verdad? Sí. Y si el pájaro deja los aires y se va al agua, pues Se muere. ya se tronó. Y es lo mismo que el ser humano hemos hecho. Sí. Nos hemos ido del reino de Dios y queremos que Él nos provea, pero no estamos adentro. Esa provisión es automática, pero lleva un proceso. Ya. Y sí. Hemos vivido, voy a hablar por mí, he vivido en desobediencia. Mm. Y muchas de las veces es por ignorancia, porque creímos algo que nos dijeron. ¿Cuántos no nos han dicho que cuando muramos vamos a ir al cielo? Como ejemplo, pórtate bien y vas a ir al cielo. Yo estuve en una iglesia donde por casi 35 años me estuvieron nada más preparando que Cristo ya venía, no me dejaban ni terminar, ni ir a la universidad, ni nada, porque yo tenía ese anhelo de prepararme, de conocer, de saber, y aún así lo hice. Pero ¿para qué, hermanas? Si ya Cristo viene, y no me dejaban funcionar en el reino, ni siquiera lo conocía. Y siempre me estaban diciendo, ¿para qué si ya viene, si ya viene? Y ahora dándome cuenta digo, pero qué vergüenza, ¿qué le voy a enseñar? ¿Qué tengo en mis manos? Como el de los 5 talentos, ¿verdad? Sí. Que lo escondió. Qué delicado, ¿Qué ¿no? hacer? Qué delicado. ¿Cuántos de nosotros como padres, voy a hablar a los hombres por unos segundos, cuántos de nosotros como padres, si Cristo viniera hoy, amado cristiano, amado pastor que me escuchas, amado apóstol, etcétera, de título, ¿le podríamos presentar a nuestra familia con un corazón puro porque tenemos una buena relación con nuestra familia o será que ni siquiera nos llevamos bien con los de nuestro hogar? Vea, una de las razones por las cuales Dios no responde al clamor de todos los necesitados es porque Dios está primero comprometido con su reino y sus ciudadanos. Quizá usted, observe esto por favor y luego voy a orar y vamos a escuchar un comentario. Quizá usted puede ser miembro de una iglesia e incluso puede estar a cargo de una iglesia, pero no vivir en el reino de Dios. Otros pueden estar haciendo ministerio y aún así no están haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer. No le sucedió como los fariseos y los saduceos en la Biblia. Los saduceos y los fariseos no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, porque ellos querían hacer las cosas a su manera. Ellos ya tenían su mentalidad de que así es y así es. Es mi oración para que nosotros recapacitemos, que conozcamos primero el reino de Dios. ¿Qué significa esa escritura que Jesús le puso tanto énfasis? Los discípulos le pusieron tanto énfasis. Fue lo que más predicó y de lo que más habló, pero no es lo que nosotros hacemos. No predicamos eso. Solo predicamos arrepentimiento y la segunda venida de Cristo y eso es todo. Arrepentimiento, salvación y la venida de Cristo y eso es todo, pero no predicamos el reino. Y Él dijo que predicáramos el reino. Sí, voy a hacer una pequeña oración y luego escuchamos comentarios porque quiero cerrar esta pregunta.
puede ser tan impactante que muchos de nosotros nos decimos que somos creyentes y que somos hijos de Dios, pero estamos totalmente fuera del reino de Dios a través de la desobediencia, la rebeldía. Conocemos personas que están súper enfermas porque no quieren someterse a obediencia de lo que Dios dice. Pero ese no es el deseo de Dios, muchanes. Miremos a nuestros alrededores. Si tú ya cometiste errores, pues por favor reconócelos, pide perdón y pídele al Señor que te enseñe qué es el reino. Permítame hacer una oración y luego abrimos para comentario. Padre Celestial, gracias Señor por esta enseñanza. Gracias porque nuestra provisión está conectada a tu reino. Señor, ayúdanos a mantenernos conectados contigo. En el nombre de Jesús, te pedimos que nos perdones porque hemos creído que el reino de Dios es otra cosa que no es lo que tú enseñas en tu palabra, Padre, y hemos estado totalmente ignorantes de la situación. Reconocemos que Cristo Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es Jesús de Nazaret, es mi Rey y Él es el más benevolente de todo el universo. Gracias, Padre, porque hemos sido creados para un propósito en tu reino. Te pido, Señor, que aquellas personas que escuchen estos mensajes reconozcan en su corazón que Cristo es la esperanza, Cristo es la respuesta a todo problema que estén pasando. Gracias, amado Padre, porque para ti nada es imposible. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Y en el siguiente parte vamos a aprender que el reino de Dios es la solución para todo problema que existe en la tierra. ¿Cómo les quedó el ojo? Pero hablemos del tema, del punto número 7 que acabamos de mencionar, que nuestra provisión la encontramos en estar conectados al reino de Dios. A ver, Yomaira, Y a perdón. nuestro llamado. Y a nuestro llamado, sí, gracias. Yomaira, me gustaría escuchar de ti porque sé que Dios te está respondiendo muchas preguntas que tenías respecto a tu vida actual, ¿cierto? Sí, pastor. Esto me quedó aún más claro, porque a veces nosotros vamos a la iglesia, ¿verdad? Tenemos mucho tiempo de estar en la iglesia y no nos explican así como muy a fondo lo que significa traer el reino a nuestras vidas. Como lo he venido entendiendo en todas estas clases, para mí han sido de mucha satisfacción y he aprendido mucho, pastor, la verdad que sí. Y mire que yo soy líder en mi iglesia y predico, ¿cómo le parece? Y tenía muchas dudas con respecto a esto. Porque nosotros predicamos